Estos 3 días fueron maravillosos, pero hoy ha sido un día increíble de derribar mitos y conocimientos que teníamos en Huntington esta mañana, eh, utilizar nuevas escalas. La verdad que hoy es un día de quiebre en todo el conocimiento. Y en esa línea de pensamiento y en esa línea de trabajo, para mí es un placer presentar al doctor Pedro Chaná Cuevas. Pedro es neurólogo, es por supuesto profesor titular de neurología de la Universidad de Santiago de Chile, pero también es director de la carrera de posgrado y de la carrera de postítulo de la Universidad de Santiago de Chile. Pero yo tuve el placer de conocerlo como director y fundador de la corporación CETRAM, que es un centro de excelencia y es un ejemplo a seguir para todos en el mundo del cuidado de los pacientes con enfermedad de Huntington. Y hoy lo convocamos para que nos cuente toda su experiencia, todo su transsaber en esta enfermedad. Y le agradecemos muchísimo la presencia y es un honor, Pedro. Gracias. Gracias. Bueno, quería partir haciendo una reflexión respecto a la plática, excelente plática que nos dio la doctora Cristina Sampaio. Cuando nos termina preguntando cómo nos comeríamos un elefante, yo me quedé pensando, aquí en Latinoamérica no nos lo comemos por parte, nos lo comemos llamando a todos los amigos. Esa es nuestra política, digamos. Bueno, y un poco lo que va a reflejar de lo que va a pasar acá. ¿Cómo solucionamos nosotros un problema? O cómo enfrentamos un problema. Y ahí es donde está lo que llamamos nosotros la picardía latina, la picaresca latina, que la debemos haber heredado de nuestros amigos españoles probablemente, pero vamos con ella. Y no de todos los españoles, de los andaluces. De ahí venimos nosotros. Ya. El Huntington en Chile, en realidad no hay un Chile. Todos y Latinoamérica está cruzada por este problema. Hay al menos 2 Chiles. Podríamos hablar de más, pero hay un Chile muy desarrollado, con centros financieros, cosas muy hermosas, digamos, pero también hay un Chile, y esa es una foto de Chile. No es de cualquier otra parte. Y esto es la realidad de toda Latinoamérica, esta desigualdad, esta inequidad, este crecimiento de algunas cosas y otras cosas no. ¿Ya? En Chile el 30% de nuestra población está bajo la línea de la pobreza. Y el sistema de salud tiene como 3 pilares que hay que considerar. ¿Ya? Un pilar está en lo que se llama el Ministerio de Desarrollo Social y ahora le agregaron familia. ¿Ya? Desarrollo social era antes, pero ahora parece que el núcleo familiar es importante. A alguien se le ocurrió. ¿Ya? Esto se encarga de los cuidados, de ver en el fondo todo el sistema de cuidados, de cuidar a las personas. Y el Ministerio de Salud, por el otro lado, tiene todo lo que es encargarse de lo que se entiende como salud, ¿ya? Lo que es lo biomédico, ¿ya? Y obviamente que en el tema que nos trae hoy aquí tenemos una ley especial que se generó, que se llamó la Ley Ricartes Soto, que se debió a un caballero que era un periodista, ¿no es cierto?, que se dio cuenta de que había un problema, por eso lo pusimos al medio, de que los medicamentos no los podíamos pagar. O sea, era un problema del Ministerio de Salud, pero también era un problema del desarrollo. Y los medicamentos no se podían pagar, entonces se hizo una ley que atencionó la cosa y que pretende pagar los medicamentos de alto costo. Partió como la ley de las enfermedades raras, pero al final terminó como la ley de los medicamentos de alto costo. Parece que a los políticos les complicó esto de que fuera muy amplio y lo redujeron así a solamente el aspecto de los medicamentos de alto costo. Llevamos ya aproximadamente 7 años con esta ley y todavía no funciona bien. De hecho, hemos estado durante el Congreso
chateando porque no llega la tetrabenazina, porque los pacientes les entregan tetrabenazina vencida, porque, bueno, todos los problemas que todos los que pertenecemos al mundo de Latinoamérica sabemos que sucede en el día a día. ¿Qué pasó? En un momento, hace 20 años atrás, un grupo de profesionales, como agobiado con esta situación, decidió buscar un nuevo camino. Y ese nuevo camino, mirando lo que estaba sucediendo, habían dos grandes mundos para enfrentar los problemas de las enfermedades huérfanas, nosotros en trastorno de movimiento. Un mundo era el mundo social, agrupaciones de usuarios, organizaciones no gubernamentales, pero de esfera social. Y el otro mundo era el mundo de los médicos, la salud como entendida como biomédica, con toda su despliegue, con todas sus alternativas, que es lo multidisciplinario, pero biomédico. Y nosotros dijimos, sin saber en qué nos estábamos metiendo, ¿sabéis qué? No nos gusta ni lo uno ni lo otro. Queremos irnos por el medio. Y eso es lo que hicimos. Y para irnos por el medio, lo que nosotros definimos es qué queríamos. Y queríamos mejorar la calidad de vida de las personas. Mira qué arrogante. Porque eso ya es la arrogancia máxima, tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Y la segunda pregunta, como en consecuencia de eso, era cómo podíamos mejorar la calidad de vida de las personas si éramos profesionales de la salud. Dándole medicamentos, ya Michael nos lo dejó clarito. Los medicamentos ayudan, pero no es la solución. Entonces había que buscar más alternativas. Y ahí, digamos, nació una visión. Dijimos, mira, para hacer esto tenemos que ser un centro clínico docente que tenga investigación, pero que considere el derecho, ¿ya? Con una mirada amplia, ¿no es cierto?, que vaya la espiritualidad, las relaciones sociales, el contexto familiar, todo. Y nos pusimos algunos principios básicos, como era compromiso, respeto, colaboración, participación y diversidad. De todos estos, porque esto salió en un proceso participativo, el que más me gusta a mí, y creo que el que hizo el cambio y que el que generó el proceso, fue el participativo. Y les cuento cómo sucedió eso. Estábamos partiendo y habíamos convocado mucha gente y apareció Daniel Alburquerque y me dijo, mira, tenemos que hacer una planificación estratégica. Me pareció genial, eso yo lo había escuchado en muchas empresas, pero tiene que ser participativa. En el minuto que acepté eso, se produjo el cambio de todo esto, produjo lo que iba a ir pasando. Porque la participación para mejorar la calidad de vida de las personas debería considerar a todas las personas. Perdón. Y en ese sentido deberían participar todos. Muy parecido al que está ahí afuera, ¿no es cierto? Muy parecido. Y ahí estaban las universidades, estaban las agrupaciones de usuarios, estaban los ministerios y estaba el grupo de profesionales. Todos tenían que opinar. No les digo lo que fueron las primeras conversaciones. Fueron terribles, ¿ya? Yo no me repetiría el proceso, les digo honestamente. Pero fue un proceso que al final, y mirado hacia atrás, valía la pena, porque hubo mucho diálogo, a veces diálogo de cosas inútiles y otras veces de cosas muy significativas. ¿Qué tenemos al día de hoy? En este último año hemos tenido 4.450 consultas. No todas son de Huntington, son probablemente un 10%, 20% corresponde a enfermedades de Huntington. Tenemos 410 personas con enfermedades de Huntington en control, no todas están en enroll, como vieron ayer, aproximadamente 200 y tantas están y son como 90 familias con Huntington. Esto representa probablemente por la estadística un 50 o un 40% de las personas con Huntington que existen en el país. Se produjo un efecto de que la gente empezó a llegar. Ahora, ¿por qué empezó a llegar? Por un motivo muy sencillo.
porque estábamos asociados a la agrupación de amigos de chilena de Huntington. Y como la agrupación chilena de Huntington, cuando quería ayudar a alguna persona, lo derivaba de nosotros, se fue produciendo este efecto acumulativo. Pero este efecto acumulativo no se podía producir si no habían otras condiciones. Y aquí les voy a mostrar un poco algo de la línea de la historia, digamos, que es fundamental. Ya les voy contando por aquí, cuando partimos, ¿no es cierto? Después empezamos a buscar mecanismos de respuesta. Y ahí empieza la historia, primero fue la historia organizacional, y aquí cuando estábamos atendiendo a las personas nos dimos cuenta de que la forma de atender no servía, que era ineficiente, lo que ya se ha comentado varias veces. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a diseñar una nueva forma de atención, que se llamó abordaje situacional. El abordaje situacional, en la primera etapa, cuando partimos, era que para quebrar la manera de atender de los médicos, que es una manera muy centrada en la problemática sintomática de la persona, sin que tenga énfasis en lo social, metíamos dentro del proceso a un terapeuta o un kinesiólogo, a alguien que mirara hiciera otra mirada. Y con eso empezamos a ver a la persona en una situación. Por eso se le llamó abordaje situacional. Es decir, estábamos abordando no la problemática exclusiva de la enfermedad, sino que la situación que se generaba en torno a la enfermedad. Estuvimos varios años en eso y después volvimos a modificarlo. Esto ha sido un proceso persistente. Después nos dimos cuenta de que teníamos una gran población de personas y que tenían necesidades que no les cubríamos. Por ejemplo, necesitaban un centro de día, no podían estar en las casas y voluntariosamente creamos un centro de día. Este centro de día recibió a todo lo que tenía al comienzo. No les digo lo que fue, y aquí está Valeria, los primeros tiempos, estaban enloquecidos, porque efectivamente no teníamos criterios para incluirlos, no teníamos, solamente había mucha voluntad, y eso generaba problemas. Entonces después nos dimos cuenta que este instrumento, que era el centro de día, tenía ciertas características y que había que acotarlo a cierto grupo de personas que era lo que realmente le iba a ir bien. Pero con eso nos pasó que había un grupo de personas que los devolvíamos a su casa porque no podían venir simplemente porque su situación era tan extrema, pero en la casa tampoco tenían respuesta. Entonces decidimos crear la vivienda y ahí nace la vivienda en comunidad. Todo íbamos, ustedes ven aquí, en un crecimiento exponencial hasta que nos dicen, señores, donde ustedes están, vamos a construir el hospital oncológico del país. El hospital oncológico del país. Y nosotros estamos atendiendo una población pequeñita. ¿Cómo le íbamos a decir que no? A todo el país que no le van a construir un hospital oncológico. Entonces tuvimos que decir, bueno, vamos a buscar un lugar donde irnos. Bueno, ahí nos ayudaron todos ustedes, para que vean otra dimensión de este proceso. Les pedimos cartas a muchas de las asociaciones de usuarios, muchos de los que están ustedes aquí nos hicieron esa carta y nos sirvieron para ir al Ministerio de Bienes Nacionales para que nos dieran una nueva sede. Entonces hicimos un gran legajo que tenía todas estas cartas de la Asociación Peruana, de la Asociación Venezolana, habían cartas de todas partes del mundo diciendo, mira, a esta gente vale la pena, denle un lugar. Y el gobierno dijo, sí, nos parece. Tuvimos 2 años buscando y nos asignaron este espacio. Después les voy a mostrar el espacio, pero bueno, esto se resume aquí rápidamente, no lo voy a entrar en detalle, los niveles de acción que estamos teniendo. Todo lo que yo le he ido contando está aquí en una estrellita. Entonces tenemos nivel de acción de centro clínico, tenemos docencia, tenemos investigación, tenemos ayudas técnicas, ¿no es cierto?, manejo de la dependencia que fue naciendo como se los conté. También teníamos incidencia en la política pública. Porque dentro de las líneas, como trabajábamos con las acciones de usuarios, por ejemplo, entre medio, la ley Ricartes nace porque la asociación de usuarios nos llama por teléfono y nos dice, necesito que la tetrabenazina esté en la ley. Nosotros le dijimos, bueno, ¿qué necesitas que hagamos? Una guía.
Claudia, necesitamos una guía. ¿Te acuerdas? Efectivamente, partió para allá Claudia un día, y fue con la doctora Sampaio, ¿no es cierto? Y terminamos con una guía. Después les voy a mostrar la carátula al final. Y esa guía fue la que fundamentó ante el gobierno que era necesario el uso de tetrabenazina. Y resultó. Ahora, les cuento que muchas de las cosas no resultan, pero yo les estoy contando las que resultan, obvio. Bueno, creo que para que esto suceda, tienen que haber ciertos principios básicos, y esto para nosotros es fundamental. Primer principio básico, buscar la autonomía de las personas, tanto en lo organizacional como en lo personal. Buscar organización social para poder promover todo esto que estamos viendo. La participación desde lo colectivo a lo individual, ¿no es cierto? Perspectiva de derecho. ¿Qué significa eso? La perspectiva de derecho significa que aquí no estamos mirando desde una mirada centrada en lo biomédico, sino que estamos mirando desde otro lado. Estamos mirando para los derechos ciudadanos, los derechos que tenemos todos para vivir como ciudadanos. También para nosotros se nos transformó en un punto muy importante el buen vivir y la muerte digna, porque en Latinoamérica la muerte no siempre es digna. Y para poder construir todo eso, lo que decía Claudia, lo fundamental es que se construía no con el saber solamente profesional, no era un elemento exclusivamente de los profesionales, sino que era un elemento que incluía todos los saberes de cómo vivir con el problema, los saberes de las organizaciones sociales y sus capacidades, y los saberes profesionales, dialogando. Ese es el concepto de transsaberes que nosotros acuñamos para poder transmitirlo. ¿Cómo funciona? El sujeto golpea la puerta y puede ingresar, en el caso de Huntington, por distintas vías. Por ejemplo, escuchó hablar de Enroll y quiere participar. Por ejemplo, vino a la consulta y quiere, qué sé yo, hacerse un test genético, lo que sea. O, por ejemplo, llamó, aquí está nuestra colega Yasna de la asociación, la llama y le dice, ella le consigue una hora para que vaya a hablar con nosotros. Y lo recibe un gestor de caso. En este caso es nuestra amiga Natalia, que es la que recibe a todas las personas que tienen Huntington dentro del centro. Y la va a ayudar a transitar por todo el proceso. La va a tomar de la mano, le va a dar su teléfono y la persona va a moverse por todo el sistema. Sí que necesita consejería genética, le coordina la hora, la prepara la consejería. ¿Qué necesita que le den el fármaco? Me llama para que yo llame al ministerio, el ministerio, todo. O sea, en el fondo, los sistemas de salud son tremendamente complejos, muy complejos. Y conocerlos es un problema. Por lo tanto, nosotros reconocemos que es fundamental la gestión de casos. La gestión de casos es la herramienta que se utiliza para navegar en los procesos de salud. Y ahí, digamos, puede ser que la persona necesite ingresar al centro diurno y ahí lo que se hace es una reunión con la gente del centro diurno para construir qué quiere la persona de ir al centro diurno. ¿Cuál es la idea de integrarse al centro diurno? Pero aquí viene otra capa que no es en la que vive la persona. El centro diurno lo administra la Asociación de Huntington, no lo administra CEDRAM. ¿Y por qué lo administra la Asociación de Huntington? Porque ella es la que postula para conseguir los fondos en el Estado. La que hace todas las postulaciones, toda la gestión, es la agrupación. Pero las directrices técnicas las conversamos para que esa esté agrupado. Entonces aquí tenemos otra capa de relación, digamos, participativa. No es solo en el usuario, sino que también está a nivel organizacional. Y esto vuelve a suceder en muchas otras cosas, con la Fundación Distonía, etc. La vivienda, que está en el mismo lugar,
Aquí está la puerta, porque es una casa, por lo tanto podemos sacarle la foto a la puerta. Hasta ahí nomás podemos llegar, ¿ya? De ahí para adentro tengo fotos solo cuando se construyó. Y en este momento lo que tenemos es esto. Tenemos la vivienda que está en este lado. Ustedes entran al CETRAM, acá está la distribución, que es en realidad el centro clínico. Todo esto es el centro clínico. Y aquí todo esto está bajo las reglas del Ministerio de Salud, está certificado porque participamos en investigación clínica, por lo tanto tiene todas las certificaciones necesarias para eso. Y todo lo de acá es una vivienda que tiene las reglas que pone el Ministerio de Salud en este caso, pero en realidad podría ser el Ministerio de Desarrollo Social también para tener una vivienda. Tenemos espacio todavía por habitar, son 3.600 metros. Tenemos muchas salas que usamos para reuniones, etcétera, para archivos, etcétera. Tenemos proyectos, queremos tener una farmacia, queremos tener un laboratorio, queremos tener, allá arriba está el centro diurno, acá tenemos la sala de las agrupaciones de usuarios, ahí arriba tienen todas las agrupaciones tienen un espacio para reunirse, etcétera. Bueno, hay docencia, ¿no es cierto? Y esto es fundamental, por eso lo pusimos aparte, porque la docencia permite extender las manos. Usted comprende que esto está hecho en contexto de pobreza. Entonces, no tenemos terapeutas ocupacionales suficientes para atender la población que tenemos, pero tenemos un supervisor que trabaja con alumnos en práctica. Y eso nos ayuda a hacer un trabajo más extendido. Pasa lo mismo en neurología y pasa lo mismo en el fellow de movimientos normales que tenemos. Tenemos 2 fellows normalmente todo el año. Ahora la Movement Disorders nos financió un convenio con Bolivia para el fellow. Todo tiene un espacio participativo. Acá hay un espacio con la comunidad. Cuando llegamos, invitamos a la municipalidad para hacer una reunión para ver como nuevos vecinos cómo nos insertábamos ahí. Y bueno, surgieron algunas colaboraciones, etc. Pero, por ejemplo, la vivienda se regenta el día a día por las reuniones de los usuarios. Obviamente que el nivel de participación de los usuarios tiene que ser ajustado para que puedan participar. Pero en la medida de que expresan su opinión, es su opinión la que es considerada. Después tenemos mucha actividad de capacitación. Nuestra manera de replicación es con la educación. Ya tenemos una gran cantidad de gente que ha pasado, son 20 años ya. Tenemos de terapia, de kinesiología, de neurología, de fellow. Tenemos más de 60 fellows que han pasado por el CETRAM. Y bueno, ya hay algunos productos. Le pusimos los productos que tienen que ver con Huntington. Este libro se llama Historias Olvidadas, y que aquí se puso historias de personas con Huntington que, digamos, con una descripción, una narrativa, pero la gracia del libro es que iban tomando cada situación e iban mirando cómo la sociedad había faltado a algún derecho de la persona y se iba haciendo la vinculación con la ley. O sea, ahí tenemos como un conflicto. O sea, el exponer las realidades de las personas tiene que tener algún sentido. Y ese sentido lo pusimos ahí. Después, bueno, está la guía que ya cumplió su objetivo y ha sido muy buena para la difusión. Y la otra cosa que hacemos mucho hincapié, y eso se ha seguido repitiendo, son actividades para los, digamos, cuidadores. Quiero poner aquí un punto que para nosotros es muy importante. La investigación ha sido un pilar fundamental. De hecho, gran parte de los costos de transformar el centro han salido de la investigación. Cada proyecto de investigación, nosotros también trabajamos en proyectos farmacológicos, deja un overhead al centro del 30%. Y con ese 30% hemos construido, ¿cómo se llama?,
todas las modificaciones internas y vamos a seguir construyendo lo que tenemos dentro. Pero además lo hemos usado como pivotal. El Enroll, por ejemplo, el financiamiento de los colegas que trabajan en el proceso de gestión de casos nace desde aquí. Porque el gestor, claro, va a trabajar enrolando a las personas, pero además tiene que proveerle una mejora en su calidad de vida. Y por eso hemos dicho que la investigación tiene que tener un incentivo social. Más allá de lo que produzca como conocimiento. ¿Qué desafíos tenemos? Aquí les traigo, esta es de la casa que tenemos en el cajón del Maipo con mi señora, con Daniela. Aquí nos vamos los fines de semana y aquí es donde pensamos lo que vamos a hacer. ¿Qué pensamos para el próximo año? Esto lo hemos conversado con el grupo. Sistematizar la experiencia para poder transformarla en algo replicable. Y, bueno, siempre para nosotros un desafío es la sustentabilidad. Siempre la sustentabilidad es un tema recurrente para todas las ONG, no solamente para nosotros. Las ONG tienen esa problemática. Ahí está nuestro Instagram. Si nos quieren seguir en las redes sociales, pueden ver muchas imágenes de lo que es nuestro trabajo. Por lo pronto están todas las fotos de lo que hemos estado haciendo aquí. Bueno, gracias por... Gracias, Pedro. Antes de dar un minuto de espacio para saber si hay preguntas, quiero decirte algo que nunca te pude decir antes, entonces te lo digo ahora en público. La primera vez que dije, voy a ir al CETRAM, voy a conocer a Pedro, varios neurólogos encumbrados me dijeron, Pedro es un genial neurólogo, pero qué pena que está loco, porque le importa lo que piensan los pacientes y la familia. Es una pena, porque la verdad que es un gran profesional. Así que, Pedro, gracias por tu locura, que es una de las mejores cosas que tenemos en Latinoamérica. Sí, Daniel. Sí, muchas gracias, Pedro, por compartir la experiencia. Creo que conozco a uno de los que puede haber hecho ese tipo de comentarios. Te hago una consulta. Sabiendo la problemática habitacional que tenemos en nuestros países, sabiendo que Chile no está exento de esa problemática, ¿cómo se las arreglan, digamos, para manejar la administración de la parte habitacional del centro? ¿Cómo seleccionan quién se queda, quién no? Es un desafío y supongo que quien quiera replicar una experiencia como esta lo tiene que poder manejar, digamos, equitativamente. En la concepción técnica, nosotros es un dispositivo, digamos, es una herramienta. Yo creo que lo expresó muy bien Michael. Es una herramienta. Y como es una herramienta, tiene un manual de uso, ¿ya? Y ahí Valeria y las chicas hicieron el manual de uso. Pero al comienzo no teníamos manual de uso. Y llegaba cualquier persona y era un desastre. O sea, entonces, Valeria y su equipo hicieron un manual de uso y hay criterios de inclusión. Se discuten incluso con el usuario. Se le llama y se le dice, mire, esto es lo que tenemos, esto es lo que le podemos ofrecer, esto es lo que... ¿Está de acuerdo? Ahora, por ejemplo, hemos llegado a algunos niveles de que se le hace leer a la familia, en muchos casos, y firme este acuerdo, digamos, que se llega. Es un acuerdo social porque no tiene ninguna validez jurídica. Ahora, en este momento estamos en la disyuntiva probablemente de crecer, ¿ya? Porque efectivamente no hay dispositivos de esta naturaleza en el país. ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza es que son personas con dependencia física
intelectual entre que no son infantes y que no son adulto mayor. Ese grupo social no tiene cobertura en nuestro país. Yo no sé cómo están los otros países, pero me da la impresión que es lo que pasa en Latinoamérica, que hay un problema ahí. Ahora, ahí hay dos opciones. Una es que nosotros repliquemos el modelo, que no queremos, porque en realidad nosotros nos hemos planteado como más bien de académicos, de construcción de procesos, y la otra es que la misma asociación tome el guante, que eso es lo que tengo que volver a hablar con Rodrigo y decirle, oye, Rodrigo, y ahí es donde está el trabajo conjunto. No es fácil porque evidentemente tomar una casa no es... Pero hay buenos vientos en este momento en Chile para eso. Para otras cosas no, pero para eso sí. Bueno, vamos a dar espacio a una sola pregunta más, discúlpenme, pero Roger me odia porque no le estoy respetando el calendario y los horarios. Así que, compañera. Gracias. Bueno, Pedro, siempre entusiasmada viendo lo que es el CETRAM. El nuevo CETRAM. Quería preguntar sobre el laboratorio que ustedes tenían para la fabricación de todos los artefactos accesibles, que cuando estuvimos allá a mí me maravilló. ¿Todavía existe en este nuevo CETRAM? Se minimizó. Lo transferimos a la universidad. Ya, terapia ocupacional, estamos relacionados con la universidad, desarrolló el laboratorio con los alumnos, entonces hacen una clínica de trabajo en la universidad madre nuestra, que es la Universidad de Santiago, y ahí está más bien radicado. Nosotros tenemos, pero tenemos chiquitito. Ya tenemos, nos achicamos en eso. Antes era muy grande y era muy, ¿cómo se llama? Hacíamos mucho trabajo en eso. Pero nuestras poblaciones requieren ayudas técnicas, pero no tanto como otras poblaciones. Entonces decidimos estratégicamente llevarlo hacia terapia ocupacional. De los servicios nos los dan igual. O sea, mira, la idea no es... y hay un concepto que yo creo que es muy importante, que lo dice un gran amigo, que es el profesor de terapia ocupacional, el gran jefe de allá. Dice, las instituciones deben trabajar para su autodestrucción. ¿Ya? No para su perpetuación. Y claro, no tienes que apoderarte de lo que tienes, sino que tienes que tratar de que eso quede insertado en la sociedad y que no sea una necesidad de... Nosotros, yo nos autodefino como una vergüenza. Es una vergüenza de que el Estado no esté haciendo lo que tenemos que hacer, lo que hacemos nosotros. Por lo tanto, debemos trabajar para nuestra autodestrucción. Hola. Bueno, brindémosle un aplauso a Pedro. Y con ese mismo aplauso quiero que recibamos al próximo conferencista, que